Hola amigos, mi nombre es José, bienvenidos a mi canal y el día de hoy voy a hablar sobre qué es mejor en Colombia, un fondo privado o Colpensiones. Y creo que este debate en Colombia tiene dos puntos que vale la pena considerar. Primero está la parte política e ideológica, que es lo que yo pienso que le conviene más al país sobre el sistema de pensiones a largo plazo. Y la segunda parte es la individual, que es lo que te conviene a ti en tu situación en particular para poder recibir la pensión más alta posible. ¿Y a qué me refiero con el debate ideológico y político? Pues si tú eres una persona que crees que el Estado debe tener un rol preponderante en el tema de las pensiones y que debe subsidiar con impuestos aquellas pensiones de las personas menos favorecidas, seguramente estés de acuerdo con los fondos públicos de pensión. Por el contrario, si tú tienes una perspectiva mucho más individualista y crees que son las personas las que deben construir sus propios ahorros para su vejez sin contar con subsidios, probablemente te suene mucho más la idea de los fondos privados de pensión. Y aunque es importante tener en cuenta estos debates de política pública ideológicos, este es un canal sobre finanzas personales y no sobre política. Por eso voy a tratar de explicar en la forma más objetiva posible las desventajas y las ventajas de ambos sistemas, y después de esto vamos a hablar de qué conviene más para obtener la pensión más alta posible de acuerdo con lo que se ha mostrado en la experiencia de los últimos años de estos sistemas funcionando paralelamente. Básicamente en Colombia tenemos la posibilidad de escoger si nos vamos a pensionar con un fondo público, es decir, Colpensiones, o con uno de los fondos privados. En el sistema público o régimen solidario de prima media con prestación definida, los aportantes, es decir, las personas que están trabajando el día de hoy, pagan con sus aportes o sus cotizaciones las mesadas de los que ya están pensionados. Y si los aportes que recibe Colpensiones no alcanzan para poder cubrir las pensiones, el Estado, con los impuestos que recauda de todos, llega a cubrir esos saldos que quedan pendientes. En estos momentos, para poder pensionarte en el régimen público, debes tener 57 años si eres mujer y 62 años si eres hombre. Y además de esto, debes tener cotizadas al menos 1.300 semanas. ¿Cómo se calcula el monto mensual de la mesada en Colpensiones? Lo que se hace es tomar el ingreso base de cotización promedio durante los últimos 10 años o durante toda la vida laboral de la persona, lo que más convenga. Y a ese ingreso base de cotización promedio se aplicará una fórmula prevista en la ley para determinar cuál será el valor de la mesada pensional. No voy a explicar en detalle cómo funciona la fórmula, pero la mayoría de las personas termina recibiendo una mesada pensional de entre un 65 hasta un 80% de ese ingreso base de liquidación promedio. Y ese porcentaje de reemplazo sobre el que se calcula la mesada pensional dependerá de la cantidad de semanas que la persona tenga cotizadas. Si la persona solo cotizó 1.300 semanas, es decir, el mínimo, muy seguramente su pensión será de un 65% de ese promedio de ingresos sobre los que cotizó durante los últimos 10 años. Pero si la persona llegó a cotizar hasta 1.800 semanas, es decir, mucho más que el mínimo requerido, podrá aspirar a recibir una pensión de hasta el 80% del ingreso promedio sobre el que cotizó en los últimos 10 años. La pensión en Colpensiones no podrá ser menor de un salario mínimo mensual y tampoco podrá ser mayor que 25 salarios mínimos mensuales. Al sistema público de pensiones en Colombia se le critica porque es matemáticamente insostenible y parece destinado a colapsar. La razón es que es un esquema piramidal donde las personas jóvenes están pagando las pensiones, y esto solo es sostenible si los ingresos de las personas que están trabajando hoy son lo suficientemente altos para poder cubrir todas las pensiones. Pero eso en Colombia no ocurre. El dinero de los aportes que se están haciendo a Colpensiones son insuficientes para poder cubrir todas las pensiones del fondo público, y por esto es el Estado el que debe terminar pagando esas pensiones a través de impuestos. Otra de las críticas que se le hace al sistema público de pensiones en Colombia es que subsidia a las personas que tienen mayores ingresos, y se supone que los subsidios pagados con impuestos deberían ir dirigidos a las personas que tienen menores ingresos o dificultades económicas. Para entender por qué ocurre esto, imagina una persona que recibió ingresos muy bajos y cotizó sobre ellos durante gran parte de su vida, pero 10 años antes de pensionarse logró conseguir un muy buen puesto en el que devengó mensualmente 20 millones de pesos, y sobre esa cifra cotizó a pensiones durante esos últimos 10 años. En el régimen público, esta persona podría terminar pensionándose con alrededor de 13 millones de pesos. Esta no es una cifra precisa porque habría que aplicar la fórmula, pero el punto es que esta persona, con sus ahorros, como cotizó durante los primeros años con un salario muchísimo más bajo, jamás podría llegar a cubrir esa
esa pensión. Entonces, como los ahorros de esta persona serán insuficientes para cubrir esta pensión tan alta, será el Estado el que deberá llegar a colaborarle con un subsidio, a pesar de que se trata de una persona de muy altos ingresos en comparación con el resto de la población. Otra de las desventajas de Colpensiones es que tus aportes no son invertidos y por esto, en la hipótesis de que llegues a solicitar que se te devuelvan esos aportes porque no logres cumplir los requisitos para pensionarte, solo vas a recibir ese mismo dinero que aportaste actualizado a la fecha en que solicitas la devolución, pero no vas a recibir ningún rendimiento por ese dinero. Por esto es tan mala idea solicitar la devolución de aportes en Colpensiones. Las personas que lo hacen reciben muy poco dinero de vuelta. Lo que más conviene a las personas que están en Colpensiones es cumplir los requisitos y pensionarse. Otra de las desventajas de Colpensiones es que si el aportante fallece antes de pensionarse y sus familiares no cumplen los requisitos para poder acceder a una pensión de sobrevivientes, esos aportes se van a perder, no van a ser parte de la masa sucesoral de la persona. En los fondos privados, los herederos del aportante que fallece pueden incluir dentro de la sucesión todo el ahorro que esa persona tenía en el fondo privado, incluidos los rendimientos. Pero el fondo público tiene una gran ventaja y esta es tal vez la más importante. Si tú has aportado durante los últimos 10 años de tu vida laboral más de 2 salarios mínimos, lo más probable es que en el fondo público termines recibiendo una pensión mucho más alta que en los fondos privados. Y para entenderlo debemos pasar a hablar de los fondos privados. En los fondos privados o en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cada persona es responsable de construir su cuenta de ahorro para su retiro. La idea es que vas a ahorrar durante toda tu vida laboral para poder construir un capital del que se va a financiar tu pensión. En el régimen privado tus ahorros son invertidos en diversos portafolios y por esto obtienes rendimientos a lo largo de tu vida laboral. Por esto es común que el capital total en dinero que acumulas en los fondos privados sea muchísimo mayor que el capital que puedes acumular en un fondo público como Colpensiones. Pero la verdad es que en Colpensiones es indiferente el capital que tienes ahorrado, porque lo importante son las semanas que has acumulado. En los fondos privados sí es muy importante el capital que has ahorrado, pues este determina si tienes derecho a pensionarte y cuál será el monto de tu mesada pensional. En el fondo privado lo relevante para poder pensionarte es el capital que tienes acumulado. Por esto puedes pensionarte en cualquier edad siempre y cuando tengas el capital suficiente para hacerlo. Sin embargo, hay una garantía de pensión mínima. Esta se obtiene cuando acumulas al menos 1.150 semanas y tienes una edad de 57 años si eres mujer y 62 años si eres hombre. Si cumples estos requisitos, no importa la cantidad de dinero que tienes ahorrado, vas a poder pensionarte con una mesada equivalente a un salario mínimo mensual. Si el capital que tienes ahorrado no alcanza para cubrir esa pensión mínima, esta va a ser cubierta por el fondo de garantías. Y si el dinero del fondo de garantías es insuficiente, en últimas va a ser el Estado a través de un subsidio el que va a terminar financiando todas esas pensiones mínimas. En la práctica lo que está ocurriendo es que la gran mayoría de las personas que obtienen una pensión mínima necesitan subsidios para poder financiarla. Esto, en mi opinión, es un fracaso de los fondos privados, pues se supone que con los fondos privados cada persona iba a ser capaz de financiar su propia pensión. Y las personas que logran reunir un capital suficiente para poder pensionarse y tenían unos ingresos base de cotización superiores a 2 salarios mínimos mensuales, encuentran que en los fondos privados reciben unas pensiones muchísimo más bajas que las que podrían recibir en Colpensiones. Por esto hay tantas personas que están demandando para poder conseguir con la orden de un juez pasar de un fondo privado a Colpensiones. Obviamente cada caso es diferente, pero yo personalmente he visto casos de personas que pueden obtener una pensión de alrededor de 3 millones de pesos en Colpensiones y que en el fondo privado solo recibirían alrededor de un salario mínimo. Lo que se hace en los fondos privados para determinar la mesada mensual es verificar cuánto dinero tiene esa persona ahorrada, cuál es la vida probable de esa persona y de esa forma definir cuál es el valor mensual que se le puede entregar para asegurar que ese capital le va a alcanzar por el resto de su vida probable. Pero la gran mayoría de la gente, en la gran mayoría de los casos, no logra ahorrar un capital lo suficientemente alto para obtener en un fondo privado
la misma mesada pensional que obtendría en Colpensiones. El principal problema de los fondos privados de pensiones es que la gran mayoría de las personas no están reuniendo un capital lo suficientemente alto para poder pensionarse. ¿Pero por qué ocurre esto? En primer lugar, la gran mayoría de los afiliados a los fondos privados de pensiones no están haciendo aportes consistentes. Sus aportes son irregulares. Esto obedece a la gran informalidad laboral que hay en Colombia. Y con aportes irregulares es muy difícil e improbable construir un buen capital. La otra razón es que muchas personas empiezan a aportar tarde a los fondos privados de pensión. Y empezar tarde incide negativamente en la cantidad de rendimientos que puedes obtener. En otro video voy a hablar del interés compuesto en detalle, pero por ahora debes entender que para poder aprovecharte del interés compuesto es importante empezar lo más pronto posible en tu vida laboral. Entre más tiempo esté tu dinero invertido, mayores van a ser las ganancias y mayor va a ser el beneficio que vas a poder obtener del interés compuesto. Otra de las razones por las que las personas no logran acumular un capital lo suficientemente alto en los fondos privados es que los ingresos de los colombianos en general suelen ser demasiado bajos y esto limita la capacidad de ahorro y hace mucho más difícil que podamos construir un patrimonio para el final de nuestras vidas. Así que no puedo negarlo, uno de los factores más determinantes y más relevantes en el fracaso de los fondos de pensiones y en la insostenibilidad de Colpensiones es la informalidad laboral en Colombia y los bajos salarios. Otra de las causas más importantes que afectan los ahorros en el régimen privado son las comisiones que cobran los fondos privados de pensiones. Los fondos privados odian que hablemos de sus comisiones, pero si somos objetivos y realistas no podemos negar que las comisiones que nos cobran en Colombia son demasiado altas e inciden negativamente en el capital que una persona puede ahorrar en un fondo privado. Y es entendible que se cobren comisiones porque los fondos realizan una labor de intermediación que es remunerada y además hay otros gastos de los que ya vamos a hablar. Sin embargo, ¿se justifica que estas comisiones sean tan altas? Hablemos entonces de lo que te cuesta tener tu dinero en un fondo privado de pensiones y cómo estos costos impactan el capital que tienes al final de tu vida laboral. Para empezar, está la comisión de administración sobre aportes obligatorios. Tú debes aportar el 16% de tu ingreso base de liquidación. De ese 16%, solo el 11.5% va destinado a tu cuenta de ahorro individual. Y el 4.5% restante no va a tus ahorros, sino que va destinado a financiar seguros para casos de muerte e invalidez, algo totalmente entendible, también para financiar el fondo de garantía de pensión mínima del que ya hablamos y finalmente para cubrir los gastos de administración del fondo de pensiones. Y ante esto los fondos de pensiones privados responden que ocurre de la misma forma en Colpensiones. Es decir, en Colpensiones también el 4.5% no es utilizado para financiar las pensiones, sino que va destinado a cubrir otros gastos. Y esto es cierto, pero no es toda la historia completa, porque en Colpensiones no te interesa acumular un capital, te interesa acumular semanas y pagar ese dinero en Colpensiones no afecta en nada la cantidad de semanas que acumulas. Pero en los fondos privados esto es totalmente diferente porque sí te interesa acumular capital y el capital claramente se ve afectado por ese descuento que se te hace sobre la totalidad de tu aporte. Pero allí no terminan las comisiones de los fondos privados. Los fondos privados también te cobran una comisión cuando eres cesante, es decir, cuando dejas de aportar por un determinado periodo de tiempo. También te cobran una comisión de administración sobre los aportes voluntarios que haces a la pensión obligatoria. También cobran una comisión anual por la administración de pensiones bajo la modalidad de retiro programado y también aplican comisiones por traslado a otros fondos privados o al fondo público. Además, si la persona decide retirarse bajo la modalidad de renta vitalicia, va a tener que asumir los costos que cobre la aseguradora que se encarga de administrar esa renta vitalicia. Este tema de las comisiones y su impacto sobre el capital final que una persona puede ahorrar es bastante complicado, por lo que no voy a entrar en detalles, pero sí te voy a dar las conclusiones de un estudio del año 2010 cuyo enlace dejo en la descripción. Este estudio concluyó que en promedio la gran mayoría de las personas verían su capital reducido entre un 17 a un 28% al final de su vida laboral como consecuencia de las comisiones que te cobran los fondos privados de pensión. Y el estudio concluyó también que en algunos casos específicos donde la persona ha dejado de aportar durante largos periodos de tiempo, esas comisiones pueden llegar a reducir el capital ahorrado hasta en un 50%. Y esto ocurre porque esos pequeños porcentajes que te descuentan tienen un gran impacto a largo plazo.
porque no solamente es el dinero que te cobran, sino los rendimientos que dejas de ganar sobre ese dinero. Y cuando calculas esas comisiones durante lapsos de 20, 30 o 40 años y haces las estimaciones de todo el dinero que se dejó de percibir al no poder invertir ese dinero que se fue vía comisiones, encuentras que estas tienen un gran impacto. Entonces, ¿qué te conviene más? Colpensión es un fondo privado. La verdad es que no hay respuestas absolutas y como puedes ver este tema es bastante complicado. Pero te voy a dar unos criterios generales que en mi opinión vale la pena tener en cuenta. Primero, si tus ingresos son de entre 1 y 2 salarios mínimos y no tienes una expectativa de que tus ingresos aumenten al final de tu vida laboral y por lo tanto tienes una expectativa de poder pensionarte con un salario mínimo, lo que más te conviene es estar en un fondo privado. La razón es que como ya lo vimos, en el fondo privado te vas a poder pensionar con 150 semanas menos, es decir, 3 años menos de trabajo. Segundo, si tus aportes a pensión son sobre más de 2 salarios mínimos mensuales, lo más probable es que te convenga estar en Colpensiones. Como ya lo vimos, lo que ha mostrado la experiencia de los últimos años es que las personas que cotizan sobre más de 2 salarios mínimos en los fondos privados de pensiones no alcanzan a reunir suficiente dinero para poder reunir una mesada pensional equivalente a la que podrían obtener en Colpensiones. Tercero, si no vas a reunir los requisitos para poder pensionarte y por lo tanto vas a solicitar una devolución de los aportes, te conviene estar en un fondo privado porque al menos vas a recibir esos aportes más unos rendimientos. Entonces, si estás en Colpensiones, más vale que estés determinado o determinada a cumplir esos requisitos y esas semanas y pensionarte, porque de otra forma no habría valido la pena quedarte en Colpensiones. Cuarto, si te dedicas a una actividad de alto riesgo, te conviene estar en Colpensiones. La razón es que en el régimen público, las personas que se dedican a una actividad de alto riesgo tienen la posibilidad de pensionarse con menos semanas y menos edad. Si no sabes si tu actividad aplica para una pensión de alto riesgo, te recomiendo que busques en internet o que consultes a un abogado laboralista. Y las personas jóvenes tienen la opción de aplazar esta decisión para tomarla más adelante. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues pueden quedarse en el sistema privado y justo 10 años antes de cumplir la edad para pensionarse pueden solicitar el cambio al sistema público si es lo que más les conviene en ese momento. La ventaja de esta estrategia es que tus ahorros pensionales van a crecer durante gran parte de tu vida laboral y vas a poder decidir más tarde si te conviene o no pasarte a Colpensiones. Pero debes tener en cuenta que de acuerdo con la legislación actual solo puedes pasarte a Colpensiones hasta 10 años antes de que cumplas la edad mínima para pensionarte. Esto significa que puedes pasarte a Colpensiones hasta antes de que cumplas 47 años si eres mujer y 52 años si eres hombre. Si ya has pasado esta edad, la única forma en que puedes pasarte nuevamente a Colpensiones es ganar una demanda por nulidad de traslado ante un juez laboral. Sin embargo, las desventajas de aplazar la decisión son, en primer lugar, que es posible que para esa fecha de todas formas sigas con la duda, porque todavía no sabes cuánto vas a ganar durante los últimos 10 años de tu vida laboral y esta es la información más determinante para saber qué es lo que más te conviene. El segundo problema de esta estrategia es que es posible que se te olvide pasarte a tiempo de nuevo a Colpensiones y es que con el día a día es posible que se te pasen las fechas límites y que entonces quedes atrapado para siempre en el fondo privado, incluso si esto no es lo que más te conviene. Como puedes ver, en un principio esta decisión no es fácil porque requiere de muchos supuestos y en realidad lo que determinará qué te conviene más va a ser muy seguramente cuánto dinero vas a ganar durante los 10 últimos años de tu vida laboral. Además, debes tener en cuenta que todas las reglas de las que hemos hablado y el sistema de pensiones en general en Colombia pueden cambiar en cualquier momento. Es probable que a lo largo de los años se presenten una o varias reformas al sistema pensional y no sabemos en qué sentido se van a presentar esas reformas ni qué cambios va a haber. Puede que se modifiquen los regímenes de pensiones o se cambien los requisitos o puede que se limite la posibilidad de pasar de un régimen a otro. Y los periodos de transición no suelen cubrir a las personas más jóvenes. Por esto, para las personas más jóvenes suele ser un poco más difícil tomar una decisión adecuada el día de hoy. Simplemente no sabemos qué va a pasar con las pensiones a largo plazo. Por eso mi postura es la siguiente: es importante que realices tus aportes obligatorios a pensiones en cualquiera de los sistemas que escojas. Pero independientemente del sistema que escojas, es muy importante que busques nuevas fuentes de ingreso y que empieces a invertir aparte tu dinero. Construye un portafolio diversificado a largo plazo e invierte consistentemente en él. Invierte en acciones, en inmuebles, en criptomonedas y otros activos alternativos. Y por qué no, busca también invertir en un negocio propio. Y de esta forma, cuando llegues a tu vejez vas a tener mucho más que una pensión
y vas a poder darte una mejor calidad de vida. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayas disfrutado. Por favor deja un me gusta para el algoritmo de YouTube, recuerda dejar tus comentarios y opiniones abajo y no olvides suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.